name is Moore, Roger Moore. Bueno, perdonar esta pequeña broma, bueno, que me perdone Roger Moore, pero bueno, su Bond siempre fue un poco más gracioso y ya que tenía esta pistola para acabar con la suciedad y la porquería y sobre todo con la mierda de este mundo, pues he pensado que era un buen momento para pausarla. Pues sí, vamos a finalizar la etapa Moore, después de la etapa de transición. Y bueno, pues empezamos, como sabéis, nos quedamos en el año 1974 con El hombre de la pistola de oro. Y bueno, pues aunque James Bond no es que fuera un fracaso ni mucho menos, seguía estando ahí, pero ya no era el éxito o la Bondmanía, digamos, ya no estaba tan fuerte como en los años 60. Así que nos encontramos con el primer bache temporal de la saga. Supongo que en aquella época pues ya habría agoreros que dirían James Bond ha llegado hasta aquí, ya se ha acabado. Pero no, pasaron 3 años y bueno, uno de los productores, Harry Saltzman, por problemas económicos y tal, abandonó la serie vendiéndole su parte pues a Albert R. Broccoli, que se quedó en productor en solitario. Y Broccoli lo tenía bien claro, qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que quería hacer para que James Bond pues, volviera a estar, digamos, fuera a ser lo que había sido. Y era convertir a Bond una vez más en el héroe de acción más grande de la historia, de los años 70 en este caso. ¿Y cómo hacerlo? Pues creando el espectáculo cinematográfico más impresionante y más grande que se pudiera hacer. Y así nació, nos llegó en el 77 la estupenda, maravillosa, una de las mejores de la saga y sobre todo de las mejores indiscutiblemente de la etapa de Roger Moore, que fue La espía que me amó, The Spy Who Loved Me. Esta película, pues ya os digo, sería lo que el Goldfinger de Roger Moore, pero a lo bestia, a tope ya. Aquí el espectáculo es lo máximo. Sobre una base o digamos la estructura ya empleada en Solo se vive dos veces, de hecho incluso es el mismo director, Louis Gilbert, pues cambiando las naves espaciales, los cohetes por submarinos, pero la estructura es lo mismo. Desaparecen 2 submarinos, uno norteamericano y otro ruso. Los rusos creen que han sido los norteamericanos, los americanos rusos, total, en fin, que está a punto pues, de llevar a cabo, pues convertirse en una guerra. Y lo tiene que detener pues James Bond, que sospecha, el servicio secreto inglés sospecha que hay alguien más, alguien detrás de todo esto realmente. Y bueno, esto es la excusa para traernos una película vertiginosa, espectacular de principio a fin. Por ejemplo, marcaría también algo que ya sería típico en el resto de la saga, que es la secuencia precréditos, que siempre había sido o espectacular, o una secuencia de acción, o de introducción, pero bueno, tampoco nada explosivo o demasiado explosivo. Aquí, en la secuencia precréditos ya era algo para dejar al público empatado y asombrado. En esta ocasión, pues una persecución en la nieve con esquís, que acaba con un salto tremendo desde un barranco, y cuando James Bond salta y parece que está perdido, que va a morir, lleva una bolsa enorme detrás, un petate, y resulta que se abre un paracaídas con la bandera británica, la Union Jack, mientras suena el tema de James Bond a tope, y empieza la canción de los títulos. Lo cual, ya digo, ya marca lo que va a ser el tono de esta película, un espectáculo total, se mire por donde se mire. Después de los títulos de crédito nos encontramos con, ya os digo, la historia de más o menos la fórmula Bond de siempre, pero multiplicada por 100, chicas espectaculares, acción a tope, sin que caiga el ritmo. Y por ejemplo, si en Goldfinger nos presentaron el fabuloso Aston Martin lleno de gadgets, para Roger Moore cambiaron el Aston Martin, pero nos presentaron un impresionante Lotus Spirit blanco, que además de pues, las ametralladoras, los lanzadores de tinta y todo eso de costumbre, se convertía ni más ni menos que en submarino. Ahí es nada. Claro, como podéis pensar, aquello en la época fue revolucionario. Luego el diseño de producción bestial también, nos presentan al final ya no solo la guarida del malo que está bajo el mar y puede emerger a la superficie, sino un petrolero gigantesco capaz de albergar en su interior 3 submarinos nucleares y donde se llevará la batalla final. Ya os digo, una película estupenda, impresionante, que claro, dejó al público impresionado. Y Roger Moore está en forma totalmente, está sentado en su papel, hace el Bond como lo quiere hacer,
todavía no es exagerado en su humor, pero ya, pues claro, es ese tono irónico y de gentleman simpático que tiene, y vamos, se ha metido al público en el bolsillo desde ya para siempre, digamos, ya prácticamente se ha convertido en el segundo Bond tras Connery. Y bueno, después llegaría, 2 años después, una película que hoy en día no, digamos que no goza de la mejor fama entre los fans, y hay que reconocer que no es de las mejores precisamente, pero que yo tengo un gran cariño por ella, porque esta, caballeros, amigos, señoras y señores, Moonraker fue la primera película que vi yo en el cine, y la primera película que vi de James Bond, y la que me convirtió en fan inmediatamente, Moonraker. Ya os digo, fue 2 años después, en el año 79, de la espía que me amó, y claro, Broccoli había visto que la fórmula tan espectacular, pues ahora había sido un triunfo brutal. ¿Y qué pasa? Que, normal, con coches submarinos, con batallas tan espectaculares y todo lo que rodeaba la película, pues había triunfado sobre todo entre el público más infantil. A los chiquillos ya les encantaba James Bond. Así que ese es el problema principal que tiene esta película, Moonraker, que es demasiado infantil. Aquí James Bond ya es un personaje y su película es una película para todos los públicos, para disfrutar toda la familia. Muy influenciada, como es normal, Broccoli, o mejor dicho, los productores Bond siempre se han influenciado por las películas que había en la época, por lo que tocaba, pues muy influenciada por la Guerra de las Galaxias, sobre todo en su parte final, que es lo que vista hoy en día, pues estropea un poquito más la película, porque la primera mitad es sensacional, sigue los pasos del anterior, hasta repite un enemigo, Richard Kill como tiburón, ¿os acordáis? Jaws en el mercado internacional, gigante de 2 metros con una dentadura de hierro. Solo que al ser, ya digo, el tono querer hacerlo más infantil, menos violento, más para todos los públicos, más de aventura, pues por ejemplo el propio tiburón aquí es prácticamente una versión cómica del personaje que vimos en la anterior, llegando al final incluso a convertirse en un personaje un poco payaso, que lo estropea bastante. Pero bueno, como os digo, estas películas hay que tenerlas en cuenta o pensar en ellas también en la época en que se hicieron. Esta película en su época fue una barbaridad de éxito, fue brutal, hasta el punto que yo sepa, al menos aquí en España, es la única película de James Bond que ha tenido álbum de cromos. Yo lo tengo, por supuesto, lo coleccioné en aquella época. Ya os digo, fue un hito, la película más taquillera de James Bond hasta esa época. Y, como os digo, es una película súper espectacular, llena de acción, que al final, pues con esa batalla en el espacio con rayos láser que pues ya mete a James Bond más en la ciencia ficción, se aleja de lo suyo, y que a vista hoy en día pues hace que pierda todos esos puntos, pero que creo que sigue siendo entretenida y que si la ves con los ojos del chiquillo que fuiste o del que eres o con los ojos de un niño, la disfrutas. Pero bueno, una cosa que han tenido siempre Broccoli, y muy inteligente, que creo que han seguido sus sucesores, es que cuando nota que se ha pasado, que se le ha ido la mano en el espectáculo o en la exageración, vuelve atrás, o vuelve a tranquilizarlo todo y a volver un poco a los orígenes. Y eso sucedió en el año 81, 2 años después de esta, con la extraordinaria, esta también es de las mejores de la saga, de Roger Moore por supuesto, y de la saga Solo para sus ojos, del año 81, que esta es una película estupenda, pero que para que os veáis lo que quiero decir, lo que es poner cada película en su época, yo cuando la vi, claro, pues si tenía 11 años en esta película tenía 13 en Sobre los ojos, pues me quedé un poco desilusionado. ¿Por qué? Porque no hay batallas espaciales, no hay gadgets impresionantes, no hay coches submarinos, ni góndolas que se conviertan en hovercraft, ni cosas de esas. Entonces, claro, yo tenía una idea preconcebida de James Bond que luego aquí pues, me decepcionó un poco. Pero que hoy en día, con el paso del tiempo, pues ha cambiado y es de mis favoritas, como la de la mayoría de los fans. Y es que Solo para sus ojos retorna al estilo de las primeras películas e incluso del estilo un poco de Ian Fleming, diría yo. Aquí el malo no quiere conquistar el mundo ni provocar una guerra ni nada más. Es una situación de espionaje de lo más común, o sea, de lo más común, de lo más creíble. Os explico, se hunde un barco al principio de la película que transporta, un barco inglés, que transporta un aparato con el que se puede seguir el rastro de submarinos o algo así. Claro, los ingleses lo quieren recuperar y los rusos quieren hacerse con él. Y de eso cuenta la película. James Bond es enviado para que averigüe quién ha matado a los agentes que enviaron a recuperar el aparato y, de su paso, recuperarlo antes que los rusos. Y se entabla una batalla
entre Bond y mercenarios que trabajan para los rusos para conquistarlo. Elementos de thriller, por ejemplo, el personaje que creemos que es el malo en realidad no lo es, y el que creíamos que es el aliado es el malo, y las cosas cambian a mitad película. En fin, una película con un guión estupendo, moderada, escenas de acción súper trepidantes. Por ejemplo, tiene una secuencia de esquí que es brutal, de espectacular, de lo mejor que se ha hecho en la saga y en el cine en cuanto a persecuciones de esquí. Acción a raudales, como ya os digo. Roger Moore está mayor, ya se le nota la edad, la verdad. Por ejemplo, junto a la chica protagonista, Carol Bouquet, que es muy jovencita en aquella época, pues ya denota mucho la edad, pero se mantiene en forma y, sobre todo, interpreta a Bond de una manera que no lo había hecho antes, sin olvidarse de su ironía y de su simpatía, pero de una manera más dura y más oscura. Incluso le vemos con algún acto violento no propio de él. Y en fin, yo diría que probablemente sea su mejor interpretación de James Bond. Así que en general, una de las mejores películas que tenéis que ver sí o sí. Y bueno, tras Solo para sus ojos, 2 años después, como costumbre, llegó Octopussy. Perdón, he dicho el 83, esta película era del 81, perdón, el 83 es esta, que es Octopussy. Que bueno, si no tiene tanta fantasía como Moonraker o La espía que me llamó, tampoco es tan, entre comillas, seria o oscura como Solo para sus ojos. Digamos que es un término medio, para mí, muy bueno y muy divertido, que le pega muy bien al personaje de James Bond y sobre todo al James Bond de Roger Moore. Yo creo que esta sería una de las películas del Bond Moore más representativas, digamos, y estupenda. Esta película es, si queremos decir, si Moonraker podríamos decir que estaba influenciada por la Guerra de las Galaxias, esta podríamos decir que está un poco influenciada por el gran éxito que tenía ya en aquella época Indiana Jones. Y el tono es un poco más de ese tipo de aventura a lo Indiana Jones. Paisajes exóticos, aquí se nos muestra una India, pero una India como de TV o de postal. No vemos la pobreza y la miseria, vemos hasta la gente pobre que va pidiendo lleva los saris de colores y la ropa de colores. Es un mundo de aventura, con escenas de acción brutales, como siempre, y trepidantes, pero también más del lado de la aventura. Por ejemplo, una pelea encima de un tren, bueno, encima, por debajo, del lado, esas cosas que pasan en las películas de James Bond y de Indiana Jones, por encima de un tren, pero que también es un poco del estilo, digamos, podría recordar la del camión de En busca de la larga vida. Ya os digo, es una película estupenda, divertida, que creo que conjuga muy bien la aventura y la acción y el humor. Es del mejor cóctel que hay, y tampoco es demasiado exagerada. Es bastante, digamos, divertida, coherente, y tampoco, pues eso, tampoco se trata de coches que vuelen o coches invisibles y esas cosas. Hay trucos y hay gaches, pero en su medida. Yo creo que es una de las más divertidas, incluso de toda la saga. No puedo decir que, digamos, de las mejores, pero sí de las más divertidas, o yo diría que de las más compactas, ¿no? Las que aplican la fórmula Bond de la manera más perfecta. Y bueno, personalmente yo creo, y creo que mucha gente también, que Roger Moore debería haberse despedido con esta película. Ya estaba muy mayor, pero aquí pues aún tenía un pase. Pero Broccoli lo convencía siempre, según se cuenta, Roger Moore quería dejarlo ya desde hacía varias películas. Pero yo creo que pues Broccoli tenía miedo, tras lo que había pasado con George Lazenby, que a cambiarlo a Connery pues no había resultado como él quería. Pues tenía miedo ahora cambiar a un James Bond que llevaba ya 6 películas de éxito y buscar un actor nuevo. Así que lo convenció y hizo una más, en la última de Roger Moore, Panorama para matar, que bueno, aquí Roger Moore pues, la película, él tiene 57 años y vamos, se nota, está muy mayor para el personaje. Es, por desgracia, el principal lastre de esta película, que es una película que mantiene la fórmula Bond sin más, también muy bien, más hacia el thriller policíaco, digamos, o así, que aventuras como las anteriores, que está muy bien, la idea estaría muy bien, cuenta con uno de los mejores villanos de la saga, si no el mejor, me atrevería a decir, pero por lo menos uno de los mejores, que es el magnífico Christopher Walken, en un personaje misterioso, ¿cómo os diría? Extraño, psicópata, o sea, un personaje con muchos matices y muy impresionante, de lo mejor. El problema que os digo es, como os digo, es que Roger Moore está ya muy mayor y condiciona el resto de la película. Las secuencias de acción, por ejemplo, están un poquitín como acondicionadas para él. Por ejemplo, la secuencia de créditos es en la nieve, con lo cual tienen la excusa de va todo tapado y es más fácil
ocultar a los especialistas. Y las peleas no son peleas muy exageradas. Y bueno, el problema es ese, que empieza a notarse mucho ya no solo su edad en su rostro, que no, pues nos cuesta creer que sea capaz de atraer sexualmente a una mujer de 30 años a primera vista, ¿no? O las proezas físicas que tiene que hacer. Además, pues se notan bastante, cuando lo doblan se ve bastante que es un especialista. Él está en su línea de simpatía y de carisma, pero el problema es que el físico no le acompaña. Por eso creo que es una de las películas mucho más flojas de la saga. Ya os digo, no por el guión, no por la trama, no por la acción, no por los efectos, todo eso es muy bien, sino por el problema de que Moore estaba ya muy mayor. Y bueno, pues digamos que eso es todo en la etapa Moore. Una etapa que digamos lo que digamos y que pensemos lo que pensemos de hoy en día de Roger Moore, fue una etapa de gran éxito que ayudó mucho a mantener a que el personaje ha llegado hasta nuestra época. Yo creo que en los años 70 y 80 se necesitaba un Roger Moore, o sea, un James Bond como Roger Moore, y por eso funcionó. Fue un James Bond para todos los públicos, más infantil, digamos, pero era, ya os digo, con triunfos como La Guerra de las Galaxias, Superman, las de Indiana Jones, los Gremlins, los Goonies, el cine familiar era el que estaba en boga. Y era lo que tenía que hacer James Bond para sobrevivir. Y lo hizo magníficamente. Ya os digo, a mí, esas son las películas que me volvieron fan. Y a Roger Moore le tengo pues un cariño súper especial. Además, hace poco fue su cumpleaños, así que muchas felicidades, señor Moore. Y nada más, pues ya continuamos con No os preocupéis, quedan ya poquitos vídeos y poquitas películas. Hasta luego.